Ser podcast. El banquillo. En Hora 25. Con Aimar Bretos. Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo Aimar? estás de cansada con estos días de cobertura del juicio al fiscal general del Estado? Prefiero no hacer comentarios al respecto. Hoy al banquillo traemos una cosa que al final es de lo que deriva el juicio al fiscal general del Estado, que son los pactos de conformidad. Eso es. Los pactos de conformidad que, por lo que estamos aprendiendo los legos en la materia, no te los ofrece la Fiscalía. Tú se los pides a la Fiscalía. Tú se los pides a la Fiscalía. Claro. O sea, puede pasar, pero no es la tónica general. O sea, hoy queremos sumergirnos en el apasionante mundo de la conformidad penal. Efectivamente, porque hablamos de pactos, pero esto tiene ese nombre, que es la conformidad penal, porque implica que tú como acusado te conformas, es decir, aceptas lo que dice de ti la acusación y a cambio pues tienes algunas ventajas, sobre todo rebajas de condena. La víctima también se conforma, ojo a eso, es clave y ella tiene que aceptar y considerar, porque así considera con ese acuerdo que se ha resarcido su derecho a la justicia. Te traigo datos, que a mí esto me gusta. 74,6% de los casos en juzgados de instrucción, en los juicios rápidos, 74,6%, el 66,4% de las causas en los juzgados de lo penal y el 57% de las que vieron las audiencias provinciales acabaron en 2024 en condena por conformidad. Tantísimo. Más de la mitad en las los tres niveles. Son datos de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Y luego el proceso es interesante porque hasta llegar a ese punto de la conformidad pues tiene mucho de peliculero, de estrategia, de defensa, del tipo, acusación. tú me das, yo te doy. Un poco así, pero con una serie de límites, porque nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que ha sido además reformada hace poco en este punto, que eso ha generado controversia, ahora lo hablamos, fija una serie de límites. O sea, no es una barra libre esa negociación. Hasta la ley de eficiencia, que entró en vigor en enero, tú podías alcanzar acuerdos de conformidad siempre y cuando la acusación por el delito más grave no superase los 6 años de cárcel. A partir de ahí no hay acuerdo que valga. Vas a juicio, se exponen las pruebas y luego se dicta una sentencia, ¿vale? ¿Qué estaba pasando en la práctica? Pues parece ser que esos pactos se estaban haciendo pero por la puerta de atrás. ¿Cómo? El tipo al que le piden 9 años negocia de tapadillo con la Fiscalía reconocer los hechos en el juicio y que la Fiscalía aplique en sus conclusiones algún atenuante. Así que el juzgado bloquea su agenda para celebrar un juicio, cita a los testigos, a los peritos que exponen los informes policiales, por ejemplo, porque algo de prueba tienes que practicar. El primer día el acusado dice que reconoce los hechos, apenas hay interrogatorio, y luego los peritos se ratifican en sus informes y tampoco hay preguntas, se dan ya por reproducidos, acusación y defensa renuncian al resto de testigos y pruebas, en fin, que un juicio que iba a durar pues igual 2 semanas queda visto para sentencia en una mañana o en un par de mañanas. Claro. La cosa es que los días... hay un juzgado que ha bloqueado 2 semanas de medios, de fechas... Y es que esos días no se pueden aprovechar porque no hay margen para celebrar otro juicio y hay muchísima cola. Pues está la justicia como para tener bloqueadas porque sí 2 semanas, claro. Eso es, piensa además otros costes, lo que le cuesta al Estado sacar a unos policías, unos guardias civiles de su trabajo y tenerles toda una mañana allí esperando a intervenir como peritos en el juicio. Para que al final la Fiscalía aplique unos atenuantes que tenía previstos aplicar porque ha llegado un pacto por la puerta de atrás con el acusado. Se facilitan mucho las cosas, el juicio se acorta lo que tú quieras, pero tener que montar ese juicio es un coste. Esto puede dejar de pasar. Con esta reforma que ha levantado esos límites máximos para pactar. Se introduce además la figura de la audiencia preliminar antes de que se celebre el juicio. Esto es algo que se hacía ya en algunos juzgados, ahora desde enero se pretende generalizarlo. Se hace una reunión en la que si se evidencia que acusación y defensa están de acuerdo, se dicta la sentencia sobre la marcha y es firme porque tú ya estás aceptando los términos. O sea, esto pacta sunt servanda, acata la mesa presa. O sea, ya no puedes recurrir. O sea, esto ya no se recurre. De hecho, es que ahí mismo se decide hasta la ejecución de la pena. Entonces no celebras el juicio con el ahorro en costes que supone. De un año a esta parte, esto ya puede ser así, vamos, desde enero. Además, con la reforma, que esto es curioso, se obliga a que el abogado informe por escrito al cliente de los términos del acuerdo de conformidad. Para que no te pase como al novio de Ayuso. Que luego no diga el individuo, yo no sabía lo que mi
abogado estaba pactando. Pero además que eso da igual, ¿no? Quiero decir, o sea, desde el momento en el que tú confías en tu abogado y tu abogado negocia por ti, tú puedes decir misa después. Él te representa a todos los efectos, tú le has dado poderes, ¿no? Hombre, a ver, puede haber una deficiencia, pero en principio... ¿Por qué decías que genera controversia esto? Por los delitos como los de violencia sexual. Porque imagina un violador al que le hubieran podido caer, qué sé yo, 12 años y sale de una conformidad con una rebaja de esa pena, con menos años de condena. A ver, que esas rebajas están tasadas, 1 grado, 2 grados. Quiero decir, no, esto no es una barra libre de negociación. Pero así en frío, pues no parece justo que en un delito así reciba menos pena de la que pudiera haberle caído. Pero la conformidad se tiene que pactar con la víctima. Eso es. Aquí es clave la víctima, que igual prefiere ahorrarse el trago del juicio y la incertidumbre del resultado. A lo mejor le conviene. En todo caso, la reforma ha introducido otro aspecto que varios abogados me han llamado la atención sobre eso, que es la obligatoriedad de preguntar a la víctima qué opina, aunque la víctima no esté personada en el procedimiento. Quiero decir, aunque ella no ejerza la acusación. Me decía un fiscal de larga trayectoria que al final esto es pájaro en mano. Porque lo que tú obtienes con la conformidad es seguridad, tranquilidad, porque tú sales de ahí ya con tu sentencia y eso no se va a recurrir, es firme. Y tú puedes empezar a reconstruir tu vida. Puedes pasar página. O sea, ya no solo en todos los delitos en general, en el ámbito de la conformidad penal. Esto se ve muchísimo, el caso de González Amador, los delitos fiscales, ¿no? Las conformidades ahí... Ahí la ley, todo el sistema está diseñado para recuperar la mayor cantidad de dinero posible para la hacienda pública. El año pasado la estadística... ¿Para conformarte tienes que devolver la pasta? Normalmente sí, implica un atenuante por reparación del daño. En delitos fiscales es muy importante ese aspecto. El año pasado 39,5% de las sentencias por delito fiscal fueron condenas de conformidad. En esto hay abogados que sostienen que la Fiscalía pide penas desorbitadas para forzar que el acusado se conforme y pague. La Fiscalía entiendo que no sostiene lo mismo, ¿no? Claro, efectivamente. Lo de pagar lo hemos visto con los futbolistas, por ejemplo. Los fiscales con los que he hablado lo que dicen es que lo que no puede ser es que el castigo penal sea más leve que el que te caería en vía administrativa por la agencia tributaria. Entonces, si son 6 delitos fiscales, se pide pena de cárcel por todos y cada uno de esos delitos. Entonces, claro, la suma te quedan unas penas muy altas, pero es que la ley prevé unas rebajas muy grandes con esa reparación del daño, el pago de las multas y de las deudas. Menciono aparte el universo de los juicios rápidos, que estos son para penas más bajas. Ahí también hay conformidades. Ahí tenemos la conformidad premial. Si tú ya directamente en fase de instrucción, según entras, un delito de tráfico, de los menos graves, claro. Si es un delito con una pena de menos de 3 años y tú ya de inicio en juzgado de instrucción dices sí, lo hice yo, te puedes rebajar hasta 1/3. O sea, es el pronto pago de la pena, básicamente, sí. No estamos hablando solo de cárcel. Por ejemplo, meses de retirada del carnet de conducir. Pues hombre, si tú vives de conducir y necesitas el carnet, pues esa rebaja es interesante. Y si tú estás acusado en una causa en la que hay más acusados y tú sí te conformas y llegas a un acuerdo con la Fiscalía y reconoces y tal, pero tus, digamos, compañeros acusados no quieren llegar a un acuerdo con la Fiscalía porque siguen sosteniendo que son inocentes y van a pelear. Eso es un temazo. Porque implica que... Sí. Es que además lo vemos con mucha frecuencia. Es la conformidad parcial. Esto implica que el juicio se celebra igualmente para todos, porque claro, todos o ninguno, y se celebra el juicio. Pero aunque tú ya hayas llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Sí, pero tú estás en esta causa y aquí estamos todos acusados y la conformidad de uno no determina el final del procedimiento para todos. Entonces, el Supremo no tiene reconocida la conformidad parcial como una forma válida de finalizar el procedimiento penal. Entonces, se celebra el juicio. Caso muy reciente. Numaria, un despacho de asesores fiscales... Este es el de Manuel Arias y Graduato. Vale. Despacho de asesores fiscales montaba a sus clientes estructuras para ahorrarles impuestos. Y Manuel Arias llega a un acuerdo. Reconoce delitos fiscales, paga las multas, no entrará en la cárcel. Y la actriz Ana Duato, su compañera de reparto en Cuéntame, estaba en las mismas condiciones, pero decide pelearlo y al final sale absuelta. A ver, yo me pongo en la piel de Manuel Arias y quiero matar a mi abogado porque si lo hubiera peleado igual me libro. Pero ¿qué pasa ahora? Que al final la abogacía del Estado y recurrió, ¿no? Eso es, lo adelantamos en la cadena SER. Ha recurrido y ahora, mientras Imanol Arias puede pasar página, Ana Duato tiene una espada de Damocles encima todo el tiempo. O sea, básicamente, si llegas a un acuerdo de conformidad, estás comprando tranquilidad, estás comprando garantías. Estás comprando paz. Lo que es un problema es cuando el relato de los que se conforman te involucra a ti. Que no te has conformado. Tú sostienes que has pagado por unos servicios y que aquí no ha habido falsedad ninguna en nada.
y el tipo que te ha hecho las facturas dice que las facturas son falsas y que servicio ninguno. Claro, o sea, es que entonces ahí te deja a ti a los pies de los caballos. Bueno, es que te ha hundido. Eso te ha hundido. Aunque esa persona que hace la delación sea acusado y siga siendo acusado, tenga el estatus de acusado y por tanto no tiene obligación de decir verdad. Puede mentir, puede estar mintiendo. Puede estar mintiendo, claro. Y entonces eso a ti te pone en una posición muy complicada. Por eso estas delaciones son muy delicadas de cara a los juicios y tiene que haber otro tipo de pruebas, otro tipo de indicios colaterales que contrasten esa delación, a veces muy repentina. Esto pasa. Esto pasa. No estamos aquí en la teoría. No, esto pasa y a veces te puedes ver arrastrado simplemente pues por la inercia del procedimiento en el que estás. En el último juicio de Gürtel hay 5 acusados de los 25 que no se han conformado. Los otros 20 han presentado escritos de reconocimiento de los hechos. El juicio se está celebrando, pero es que en esos 20 hay gente como Correa, que ya le han puesto tantas condenas que ya tiene asignado el máximo de cárcel que va a poder cumplir. Entonces, no pierde nada reconociendo los hechos. Pero ¿y qué gana? Se ahorra ir y venir de la cárcel todos los días al juicio, que parece que no, pero les despiertan muy temprano de madrugada, les meten un furgón, son muchas horas de espera luego allí, o sea, te altera tu vida. Y además luego esto puede servir para buscar beneficios penitenciarios en forma de, oye, yo he estado colaborando con la justicia. De todas formas, no vale cualquier conformidad. O sea, puede pasar que tú reconozcas los delitos, se celebre juicio porque hay otros que no lo reconocen, el tribunal vea que los hechos no eran delictivos y te absuelvan también a ti, que venías confesando. Claro, te van a confesar y luego ven que los hechos no eran delictivos. Pero ¿cómo te van a absolver si tú has confesado un delito? Claro, pero es que cuando pensamos en confesar un delito pensamos en yo lo apuñalé al señor. Claro. Y no, a veces es una trama de blanqueo muy compleja que tú con tal de que te rebajen 2 grados la pena dices, venga, sí. Y luego resulta que la Fiscalía está acusando por un delito de blanqueo. Y luego no se demuestra que ese dinero tuviera un origen ilícito, tú habías dicho que sí porque, bueno, venga, vale. Ya. Pero, oiga, esto no era el delito que decía la Fiscalía, no puedo condenar. ¿Y te conformas en cualquier momento o tienes que negociarlo antes del juicio o lo puedes hacer con el juicio ya empezado? Aquí hay una casuística enorme, ¿vale? Hay una forma, que ahora hemos conocido también por la actualidad de tribunales, de buscar conformidades que es como a la americana, dicen los abogados a los que he preguntado, que es lo de Víctor de Aldama. Vale. Coges, presentas una declaración, te incriminas en unos delitos, como para darle autenticidad, incriminas a otras personas o contribuyes al esclarecimiento de hechos que se están investigando o aportas hechos nuevos. Y ganas que la Fiscalía te deje en libertad. Pidió su puesta en libertad. Es verdad que ahí el fiscal está haciendo una apuesta, porque con lo que él tiene ya en la investigación y lo que le escucha decir, da margen de credibilidad. Y luego, si resulta que se la está jugando, pues siempre puede volver a pedir prisión provisional. De todas formas, no siempre es tan evidente confesión, libertad. A veces simplemente buscas una colaboración con la investigación cuando te ves salpicado en un asunto penal para que el día de mañana eso se considere un atenuante, que es importante la colaboración con la justicia, cuando es una colaboración efectiva y de valor. Simplemente pues durante ese tiempo que estás tú colaborando, pues que no te quiten el pasaporte, por ejemplo, que te desbloqueen las cuentas bancarias. Esa clase de cosas, ¿sabes? Y ahí es donde entra la estrategia y la jugada de póker. Que cada uno juega sus cartas. Eso es muy bonito. Claro, porque es que hay abogados que son maestros. De las conformidades. Del póker. Vale. Directamente. Es que he hablado con bastantes, de estos penalistas de toda la vida, curtidos, y lo que me dicen todos lo mismo. Si ves que el cliente tiene defensa, vas a por todas. O sea, vas a pelearlo. Ahora, cuando está carbonizado, ya entonces empieza el baile. Y ahí es donde está la estrategia. ¿En qué punto te debes acercar a la Fiscalía para proponer un pacto? Porque si vas muy temprano, vas a ver que tienes cartas malas y a lo mejor el acuerdo no va a ser tan ventajoso como si vas de farol un tiempo pensando que vas a pelearlo. Y en la última semana, ¿no? Le llamas al fiscal, nos tomamos un café. Eso es. A veces es así, es una cuestión de estrategia, de buscar el momento procesal adecuado. ¿Y la Fiscalía qué objetivo, o sea, por qué va a llegar a un acuerdo contigo si tan mal estás? Quiero decir, si es claro que eres culpable, ¿la Fiscalía para qué va a llegar a un acuerdo contigo? Es que eso es así, es que eso a veces pasa. Y la Fiscalía renuncia a llegar a cualquier acuerdo de conformidad. Porque apestas a culpable. No, tú tienes estas penas, tengo todas estas pruebas, o sea, no voy a perder el tiempo con usted, pero es que a lo mejor ese usted, con su declaración y con su aportación, puede incriminar a un montón. Oye, ¿y si estás negociando con la Fiscalía y en un momento tu abogado dice, oye, pues mira, sí, nos estamos planteando reconocer la culpabilidad porque efectivamente tal, y al final no hay acuerdo, ¿la Fiscalía puede usar durante el juicio o se puede usar durante el juicio
eso que tú ya has reconocido ante el fiscal en la fase de negociación? Es que aquí hay dos cosas que son vitales. La primera, que el pacto se basa en la palabra dada. O sea, si el fiscal te dice, venga, vale, lo dejamos así, tú pagas estas deudas, pagas las indemnizaciones a las víctimas, reconoces los delitos, yo no voy a pedir la ejecución de la entrega, o sea, voy a pedir la suspensión del ingreso en prisión, ¿vale? Porque eres mayor y no sé qué, voy a pedir que no entres en la cárcel cuando te condenen. O sea, eso te lo dice el fiscal y eso es garantía. No puede llegar allí a la sala y en la ejecutoria de la sentencia pedir que te metan en la cárcel, porque tú has llegado a un pacto. O sea, la palabra dada es fundamental, es un clima de confianza. Eso que además es que es muy curioso porque está regulado en un protocolo entre la abogacía y la fiscalía que operan todos los colegios de España, de los colegios de abogados. El del colegio madrileño es del año 2009 y se ha suspendido por lo de González Amador. ¿En serio? En serio, porque dijo el responsable, el actual dirigente del Colegio de Abogados de Madrid, que además que acusa. La abogacía está haciendo la acusación contra la Fiscalía General del Estado, dejó en suspenso este protocolo, que es muy útil porque ahí los abogados escriben en una plataforma y el Colegio de Abogados les gestiona la localización del fiscal que va a llevar su asunto y les pone en contacto y luego supervisa que el acuerdo de oído viene y hace un seguimiento. O sea, tiene como ventajas, como un paraguas, ¿no? Vale. Porque a veces es mucha estrategia, pero a veces es un trámite así, ¿vale? Pues el Colegio de Abogados decidió que lo de González Amador había evidenciado una quiebra de esa confianza y de esa confidencialidad y que no podía seguir garantizándola a sus asociados, y entonces ahora eso se ha convertido básicamente en una especie de sistema como de tramitación de cita. Y dicen los abogados que es una faena porque funcionaba francamente bien. Es curioso. La cosa es que todo esto, ni por el protocolo de conformidad, ni en la negociación en el despacho del fiscal a días de que empiece el juicio, nada de esto lo puedes utilizar dentro de la vista oral. Esto es extraprocesal. Claro, pero ¿cómo hacen Eso es las partes para obviar que tú durante la negociación has reconocido que eras culpable? Ya no solo las partes para obviarlo, porque el fiscal lo sabe, pero no puede hacer nada al respecto. De hecho, puede haber iniciado la negociación y luego el investigado echarse atrás. No lo puede utilizar, pero es que imagínate la situación que tenemos ahora precisamente con el caso de González Amador, que no es que lo sepa el fiscal, es que lo sabe toda España. Y va a ser muy difícil, cuando llega a juicio, que allí ya todo el mundo haga como que no sabía nada. Vega, hasta mañana. Gracias, Adiós. hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.